Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump amenaza, Irán desafía y el alto al fuego pendiendo de un hilo. Mientras desde Washington lo dicen sin filtro, Cuba está destinada a caer, les contamos. Y en medio de la tensión, una tragedia sacude Doral, 2 vidas que se apagan en segundos. Tenemos los detalles. En Miami-Dade, de la confianza al fraude, una pareja acusada de robar más de $200,000. ¿Qué pasó? Y además Miguel Cosío analiza junto a Sami Eppel, experto en temas de Medio Oriente, el frágil alto al fuego con Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz. Mientras Camilo Egaña pone en contexto la guerra y su impacto en la imagen de Trump junto al estratega político republicano Franklin Camargo, información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Comenzamos. La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar y el alto al fuego se encuentra al borde del colapso. Israel intensifica sus operaciones militares mientras Irán responde con amenazas directas, en un escenario cada vez más volátil que preocupa a la comunidad internacional. En las últimas horas, el ejército de Israel confirmó la muerte de Mohamed Samir en la Franja de Gaza, a quien identificó como un operador clave en la fabricación de cohetes y drones para Hamás. Según las autoridades israelíes, el individuo operaba bajo la cobertura de periodista, lo que ha generado una fuerte controversia. La cadena Al Jazeera denunció que se trató del asesinato de uno de sus corresponsales y calificó el ataque como deliberado. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras también condenaron lo ocurrido, aumentando la presión internacional sobre Israel en medio del conflicto. Mientras tanto, el frente en Líbano también se intensifica. Israel ejecutó uno de los ataques más contundentes en Beirut desde el inicio de la guerra, donde aseguró haber abatido a un alto miembro vinculado a Hezbollah. En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá desplegadas fuerzas militares alrededor de Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo. Además, lanzó una advertencia directa: si hay incumplimientos, Estados Unidos respondería con una ofensiva más grande y más fuerte. Trump también aseguró que el estrecho de Hormuz permanecerá abierto y que Irán no desarrollará armas nucleares, en medio de esfuerzos por sostener un alto al fuego condicional de 2 semanas. En paralelo, el conflicto nuclear continúa siendo un factor clave. Teherán dejó claro que no detendrá el enriquecimiento de uranio, pese a las exigencias de Estados Unidos e Israel, lo que complica aún más las negociaciones previstas para los próximos días en Pakistán. Estados Unidos, por su parte, se prepara para estas conversaciones con una delegación de alto nivel, en un intento por sostener la tregua. Sin embargo, dentro de la propia administración, existe preocupación de que los ataques en Líbano puedan poner en riesgo cualquier avance diplomático. El panorama es claro: ataques en Gaza, bombardeos en Beirut, amenazas desde Irán, presión militar de Estados Unidos y tensión en rutas estratégicas. Todo esto en medio de una negociación que pende de un hilo y que podría definir el rumbo inmediato del conflicto. La situación ya no es solo regional. El riesgo de una escalada mayor crece minuto a minuto. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Se encienden las alarmas en Washington y el mensaje ahora es directo, sin rodeos. El régimen cubano está destinado a caer. El régimen cubano está destinado a caer. El país es muy débil. Se encuentran en una posición económica muy débil, obviamente financiera. El pueblo cubano está harto de su gobierno y con razón. Y estas conversaciones y discusiones continúan al más alto nivel de nuestro gobierno. La portavoz Caroline Leavitt salió a aclarar una frase que ya había encendido el debate cuando el presidente Donald Trump lanzó en Miami aquella advertencia que no pasó desapercibida. Cuba es la siguiente. Lo que ahora se explica desde el gobierno estadounidense es que no se trató de un comentario improvisado, sino de una señal.
Según la Casa Blanca, Cuba atraviesa una posición extremadamente débil, tanto en lo económico como en lo financiero, con un creciente desgaste interno. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio ya había adelantado lo que hoy cobra más fuerza, que Cuba estaría entrando en su etapa final. Las personas a cargo del aparato de gobierno allí son incompetentes e incapaces de resolver estos problemas. Creo que Cuba necesita dos cosas: reformas económicas y reformas políticas. No se puede arreglar su economía si no se cambia su sistema de gobierno. Pero están en serios problemas, no hay duda de eso. Y ya sabes, pronto tendremos más noticias al respecto. Pero mientras públicamente el discurso es de máxima presión, en privado se mueven otras piezas. La vicecanciller cubana Josefina Vidal confirmó que existen contactos entre ambos gobiernos. Al mismo tiempo, el régimen cubano intenta enviar señales. Liberaciones de presos, gestos diplomáticos y movimientos calculados buscan aliviar tensiones, aunque las cifras de presos políticos siguen siendo uno de los puntos más sensibles y observados por la comunidad internacional. La presión aumenta, los contactos existen y el discurso se endurece. Cuba es una nación fallida. Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario. Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con ustedes. Han estado esperando 50 años tratando de resolverlo. Se negaron, así que creo que algo bueno sucederá. No hay anuncios concretos ni fechas sobre la mesa, pero el mensaje es claro y cada vez más insistente. Algo se está moviendo. Y mientras crecen las señales desde ambos lados, una frase vuelve a resonar con fuerza en el escenario político. Cuba es la siguiente, porque más allá de las declaraciones oficiales, la sensación que se instala es otra, que algo podría estar por pasar y que ese momento podría estar más cerca de lo que muchos imaginan, informó Leticia Grao para América Noticias. Otra movida más desde La Habana, pero con un matiz que llama la atención y levanta sospechas. El viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva Fraga vuelve a poner sobre la mesa la idea de atraer dinero del exilio, algo que el régimen ya ha intentado antes, pero ahora con un nuevo empaque, porque no es la primera vez que el poder en Cuba invita a los cubanos en el exterior a invertir. Ese discurso ya lo usaron, en medio de crisis tras crisis. Lo diferente ahora, y aquí está lo clave, es cómo dicen que se podrá hacer. A los 70, el gobierno cubano viene desarrollando un diálogo permanente con la comunidad cubana residente en el exterior y insertando cada vez más esta comunidad en todo lo que acontece en nuestro país. Que los cubanos que no tienen una residencia efectiva en nuestro país puedan participar o ser dueños de empresas privadas en Cuba, aun cuando no tengan esta condición. Además, se abre otra vía: invertir desde el extranjero a través de empresas constituidas fuera de Cuba bajo la Ley 118 de Inversión Extranjera, una herramienta que históricamente estuvo limitada a negocios con el Estado. Ahora, en teoría, se amplía el acceso, pero sin eliminar el control. También se incluye la posibilidad de participar en fondos de inversión, e incluso en proyectos agrícolas con acceso a tierras en usufructo. Un cambio de discurso, impulsado más por necesidad que por convicción. Sin embargo, el sistema sigue siendo el mismo, un modelo centralizado, con reglas controladas por el Estado, donde cualquier inversión depende de autorizaciones oficiales, y donde las condiciones pueden cambiar sin previo aviso, y eso pesa, porque invertir no es solo poner dinero, es confiar, y la confianza, en el caso cubano, ha sido históricamente débil. Por eso, aunque el régimen hable de oportunidades, el escepticismo domina. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio lo dejó claro: no se puede arreglar la economía sin cambiar el sistema. Y la pregunta sigue en el aire: ¿quién va a invertir millones en un modelo que no ofrece seguridad jurídica? Has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don't get subsidies anymore, so they're in a lot of trouble. And the people in charge, they don't know how to fix it. So they have to get new people in charge. That's what happens. Al final, lo que se repite es una fórmula conocida: ajustes puntuales, anuncios que suenan a apertura, pero sin tocar el fondo del problema. Pero la duda sigue en el aire. ¿Es esta vez diferente? ¿O es simplemente otra señal de que La Habana está desesperada por conseguir dólares en medio de una crisis que no da tregua? Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Continúan las investigaciones y con ellas
Las preguntas que siguen sin respuesta tras una tragedia que sacudió a toda una comunidad en Doral. A más de 24 horas del accidente, las autoridades de Miami-Dade mantienen abiertas las indagaciones para determinar qué provocó el violento choque que terminó en llamas. El punto exacto, en Northwest 87 Avenue y 54 Street, se ha convertido en símbolo de dolor. Allí, el vehículo en el que viajaban dos adolescentes perdió el control, se salió de la vía, impactó contra un poste y en cuestión de segundos quedó envuelto en fuego. Un escenario extremo, sin margen de reacción. Las víctimas fueron identificadas como Mateo Dávila, de 17 años, y Alessia Tucci, de 16, estudiantes de Downtown Doral Charter Upper School, pareja, y con una rutina que, como la de muchos jóvenes, parecía normal hasta ese momento. Se dirigían a un torneo de baloncesto, cuando todo terminó. Hoy, los investigadores intentan reconstruir segundo a segundo lo ocurrido dentro de ese vehículo. No hay conclusiones oficiales, pero el análisis técnico ya está en marcha. Velocidad, condiciones de la vía, posibles distracciones o fallas mecánicas, cada elemento será clave para entender qué salió mal. Mientras tanto, el impacto se traslada a las aulas. La escuela ha activado apoyo psicológico para estudiantes, maestros y personal, en medio de un ambiente completamente marcado por el luto. La pérdida no es solo individual, es colectiva. Mateo era parte del equipo de baloncesto. Alessia, una estudiante muy querida. Dos jóvenes con planes, con círculos sociales activos, con historias que apenas comenzaban y que hoy dejan un vacío difícil de procesar. Mi hija era mi pequeño ángel, mi primer tesoro. Era un alma libre. Le encantaba el amanecer, el atardecer. El caso también vuelve a poner sobre la mesa una realidad preocupante en Florida. Los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte entre adolescentes. Factores como la velocidad, la inexperiencia y las distracciones al volante continúan siendo una combinación letal. En Doral, el duelo sigue creciendo. Mensajes, flores, homenajes espontáneos y una comunidad que intenta asimilar lo ocurrido mientras espera respuestas. Porque más allá del dolor, hay una necesidad urgente de entender. La investigación continúa y cada detalle cuenta. Pero mientras llegan esas respuestas, queda una certeza imposible de ignorar. Todo ocurrió en segundos y cambió vidas para siempre, informó Enrique López para América Noticias. Una historia que empieza con confianza y termina en traición. Una pareja de origen cubano está en el centro de un escándalo de fraude en Miami-Dade, acusada de montar un esquema que habría dejado a sus propias amistades sin más de $200,000. Las autoridades identificaron a los implicados como María Blasco Díaz, de 64 años, y su esposo Antonio Díaz, de 65. Según los investigadores, durante casi 3 años habrían operado un plan que combinaba lujo, descuentos irresistibles y promesas que nunca se cumplieron. El gancho era claro: relojes Rolex, joyas exclusivas y hasta viajes en crucero a precios supuestamente especiales de amigos y familia. Ofertas difíciles de rechazar, especialmente viniendo de personas cercanas y de confianza, pero todo, según la investigación, era parte del engaño. Las víctimas entregaron grandes sumas de dinero, solo en relojes, casi $140,000. A eso se sumaron pagos adicionales por joyas y paquetes de viaje, incluyendo un crucero en el Odyssey of the Seas de Royal Caribbean que nunca existió. Y cuando llegaba el momento de cumplir, empezaban las excusas: retrasos, problemas de envío, supuestos controles de calidad, historias que se repetían mientras el dinero ya no estaba. Incluso, cuando algunas víctimas comenzaron a exigir respuestas, recibieron cheques como reembolso, que terminaron rebotando por falta de fondos. Según el informe, las cuentas desde donde se emitieron prácticamente no tenían dinero. El monto total del fraude asciende a más de $200,000, sin que se entregaran los productos prometidos, ni se devolviera el dinero. En el centro de todo nuevamente aparecen los nombres de María Blasco Díaz y Antonio Díaz, señalados por las autoridades como los responsables de sostener este esquema durante años, aprovechándose, según la investigación, de la cercanía con las víctimas. El caso deja al descubierto un patrón que se repite cada vez más en el sur de Florida. Estafas que no vienen de desconocidos, sino de personas cercanas, que se aprovechan de la confianza para sostener esquemas durante meses, o incluso años. Ahora, ambos enfrentan cargos graves que podrían llevarlos a pasar años en prisión, mientras la justicia intenta reconstruir cómo lograron mantener el engaño durante tanto tiempo. Pero más allá del proceso legal, queda una lección que golpea fuerte. Cuando el fraude viene disfrazado de amistad, el daño es doble.
Y en este caso, el precio de confiar terminó siendo demasiado alto, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Ya el descaro ha llegado al límite ya, de verdad. Descaro, la hipocresía. Miseria. Esto es lo que es. Sale Bruno a decir que si el derecho y la inalienable de la libre determinación de los pueblos, la soberanía de cada pueblo tiene el derecho de escoger. ¿Qué pueblo tiene derecho a escoger qué cosa, chicos? ¿Quién ha escogido? ¿Quién puede escoger aquí nada? Mira, miseria es lo que uno tiene. Nunca ha querido escogerla, ni mucho menos. ¿Qué derecho tiene el pueblo de escoger nada? ¿Cómo que derecho? ¿De qué tú estás hablando? Parece que la mente la estás perdiendo de tanto papelito y tratadito que estás haciendo en el exterior. Se te olvidó la realidad del cubano, ¿verdad? Se te olvidó que aquí sale alguien a hablar, a decir, a opinar diferente a lo que el sistema político del país, que nadie quiere, pero sale alguien a decirlo, como es el caso de Ana Sofía, como es el caso de los muchachos fuera de la caja, y ahí están tocándole la puerta, mandando citaciones, aterrorizando a los familiares, haciendo de todo, solamente por opinar y pensar diferente. Nunca nadie ha hecho nada, nunca han hecho una huelga, nunca han hecho nada. Pacífico. ¿Qué derecho tú estás hablando? Soberanía. La soberanía no la tiene el Estado cubano de permanecer ahí, la tiene el pueblo de elegir lo que quiere, y el pueblo no lo quiere. No lo quiere. Ah, claro, pero con represión, palos en la espalda y golpes, ¿quién va a salir? ¿Quién está dispuesto? Claro que no, unos pocos a hablar y opinar. Y ahí está, ¿qué determinación? ¿Quién puede determinar aquí? Uno es de hipocresía. Libertad es lo que necesita esta tierra. Libertad y que se acabe ya la miseria y la maldad provocada por un sistema político tan diabólico. Libertad para Cuba, Dios bendiga Cuba. Libertad a tantos presos políticos, libertad a los presos políticos. Presos por estar defendiendo y opinando. Ahí, serio. Soberanía, ¿no? Soberana cara. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cuba responde a Estados Unidos y niega fraude al Medicare. La Cancillería cubana rechazó las acusaciones de funcionarios estadounidenses que vinculan a Cuba con un supuesto fraude masivo al programa Medicare en Florida. En un comunicado, el MINREX calificó esas versiones como una calumnia y aseguró que no existe evidencia que respalde esa acusación. Además, el gobierno cubano insistió en que mantiene una postura firme contra el crimen transnacional y ha colaborado con Washington en temas como terrorismo, narcotráfico y ciberseguridad. La respuesta llega luego de varios señalamientos desde la administración Trump, que relacionaron al régimen con esquemas de fraude en el sur de la Florida. La Cancillería sostuvo que esas declaraciones forman parte de una campaña política promovida por sectores anticubanos en Estados Unidos. En medios oficiales, La Habana también remarcó que esas acusaciones buscan dañar su imagen internacional y desviar la atención de otros problemas internos en Estados Unidos. Influencer cubana genera $200,000 en 24 horas en OnlyFans y desata polémica. Una influencer cubana provocó polémica tras asegurar que generó $200,000 en solo 24 horas dentro de OnlyFans. Una cifra que rápidamente explotó en redes. El dato reavivó el debate sobre cuánto dinero se mueve realmente en la plataforma y sobre el impacto que tienen estas creadoras de contenido en la comunidad cubana digital. Para muchos, el caso confirma que Miami se ha convertido en un centro clave para este negocio, donde varias cubanas han logrado audiencias enormes. Las reacciones fueron inmediatas. Hubo quienes celebraron el éxito económico y quienes criticaron el tipo de contenido que impulsa esa popularidad. El tema también abrió conversación sobre el peso de las redes, la monetización de la imagen y el fenómeno de las figuras cubanas que saltan de la música o el entretenimiento al contenido para adultos. En cualquier caso, la cifra volvió a poner a OnlyFans y a sus creadoras cubanas en el centro de la conversación viral. ¿Qué tan cierto hay que ya tú tienes tu OnlyFans abierto y que en menos de un día de 24 horas hay tantos hombres que tenían morbo contigo que te escriben y desde que se enteran que tú tienes un OnlyFans ha facturado como $200,000 en 24 horas? Amén, así mismo. Y que Dios y todos los santos siempre me sigan apoyando y me bendigan. 200,000, 200K. Esto es Destino. Yubran Luna reaparece y lanza mensaje tras polémica de Imaray Ulloa. Yubran Luna volvió a aparecer públicamente y lanzó un mensaje en medio de la conversación mediática que sigue generando su ruptura con Imaray Ulloa.
Aunque no entró en detalles profundos, su reaparición llamó la atención porque ocurre después de semanas de comentarios, rumores y reacciones en redes sobre la vida sentimental de ambos. El comediante ha intentado retomar su imagen pública mientras el tema sigue siendo comentado entre sus seguidores. La polémica no solo ha girado en torno a la separación, sino también al formato de sus proyectos y a cómo ambos han manejado el asunto delante del público. En redes, algunos usuarios interpretaron su mensaje como una forma de cerrar etapa, mientras otros lo vieron como una señal de que todavía hay tensión alrededor del caso. De una forma u otra, la historia siguió alimentando la curiosidad del público cubano que sigue cada movimiento de esta pareja mediática.